this opportunity he de gives poder us predicar su palabra. to be able to preach his word, Oportunidad an opportunity y gran responsabilidad. and big responsibility. Amén. Hoy el tema es sencillo. The topic today is simple. Se llama llamados a reconstruir. You're called to rebuild. Llamados a reconstruir. Called to rebuild. Primeramente, si somos nosotros los que estamos llamados, If it's us that's we're called, tenemos que saber a qué Dios nos llamó. we have to know what God is calling Amén. us to. Que la palabra nos dice que son muchos los llamados, The word of God says there's a lot that are called, pero son pocos los escogidos. but there are few that are chosen. Y eso es porque hay muchos que Dios llama, There's a lot that God calls, pero aún no deciden hacer la voluntad de Dios. but they don't decide to do the will Por of eso God. entonces no son escogidos. That's why they're not chosen. Pero aquí somos llamados But here we are called y escogidos. and Amén. chosen. Pero tenemos que saber a qué Dios nos está llamando en este tiempo. But we have to know what God is calling us to. Somos llamados a reconstruir. So we're called to reconstruct. Si estamos llamados a construir, ¿qué significa reconstruir? So what a rebuilt means, Reconstruir implica that means restaurar to be able to o restore, renovar to renovate algo que ha sido destruido something that's been destructed o dañado. or ruined. Se utiliza para referirse It's referring to muchas veces en la reconstrucción sometimes reconstructing de edificaciones. to be able to edify, Es decir, estructuras como un edificio, talking about structure, una casa, a house, todo lo que se pueda construir humanamente so everything that we can hablando. construct in the Pero human. la Biblia habla muchas veces But in the Bible it talks a de lo lot, que es reconstruir más allá and it talks about what's de lo que rebuilt, sea solo algo físico, and besides talking about sino something physical, también espiritual. but something spiritual. ¿Cuántos saben que Dios es experto en reconstruir? God is an expert in reconstructing. Pero lo que yo me quiero enfocar un poco más es para que entiendas But I want to focus on today, que so you para que understand. nosotros seamos tomados por Dios So in order to be taken by y God reconstruidos, and rebuilt by God, tiene que haber surgido primeramente something needs to happen. una destrucción. A destruction. Algo tiene que haberse derribado. Something has to be broken Algo down. tiene que haberse caído. Something has to be broken down. Algo tiene que haber sido espumado. Something has to be flat in the floor. Muchas veces So a lot of times, cuando Dios desea when God desires reconstruir, nos llama primero a He reconstruirnos calls you first to rebuild para yourself, que luego nosotros podamos ser reconstructores de otros. so then we can rebuild others. Pero cuando Dios nos llama, But when God calls us, pasamos, ¿verdad? Muchos pasamos en encuentros fuertes, espiritual we go through really realmente. hard encounters with God. Otros tenemos encuentros emocionales. Others have emotional ¿Verdad? En encounters ese with momento God. casi todos pasamos a la presencia de Dios, pasamos llorando. So we y go to the presence of God crying. la mayoría, puedo The decir, majority. quizás usted vino a Cristo a Maybe you través came de to Christ un familiar, through a member, pero quizás usted vino a Cristo en su peor momento. but maybe you came to Christ in your Right. worst moment. Creo que quizás de un 100, quizás un 90% And 90% of us llega por dolor. came through pain. No vienen voluntariamente por la puerta. Hoy decidí, me voy a entregar a Sometimes we Cristo. came voluntary to Todo me God. está yendo súper bien, así Everything's que going great. quiero entregar mi vida a Él. I want to give my life to Christ. Muy rara vez. It's ¿Ven? rare. Muchas veces, So a lot of times, escuche bien, la Listen. destrucción Destruction. aparente apparent es lo que destruction nos trae is what brings us a ponernos en las manos de aquel que nos quiere to be construir. able to put in the hands of the one who wants to rebuild us. ¿Qué sucede? What happens? Que Dios es un Dios That God is a God que desea hacer una obra en that nosotros. desires to do Pero work para in you. que esa obra sea construida en nosotros, But in order for that to be done in muchas us, veces tenemos que entrar en un proceso de reconstrucción. we have to enter a process Es of decir, being llegamos en rebuilt. dolor. So we come to Christ in pain. Pensamos que me entregué a Cristo We think that we gave our life to Christ y se va todo el dolor. and the pain is gone. Y muchas veces el dolor intensifica But ahora sometimes pain intensifies it. porque el maestro constructor, que es Because the master Dios, constructor that is God toma nuestra vida grabs our life y dice, ahora te voy a esculpir, and says, now I'm te going voy to a rebuild you. reconstruir I'm going to rebuild you para que seas so you are aquel hombre o mujer the man of God
de Dios que yo pueda usar that I can use y escoger and choose para estos for tiempos. this time. So entramos, entregamos nuestra vida a Dios So we give our life to y Christ, comienzan los procesos, pastor. and the process starts Y happening. comienza nuestra vida como que a medio derrumbarse. And then our life starts to fall Y uno, down, crumble uno como down. que no entiende. And we don't understand. Pero espérate, tú me estás llamando a servir. But wait, you're calling me to serve you? Y ahora las cosas se volvieron peor. But now things are worse? Espérate. Wait. No solo para los que están comenzando. Not only for those who are starting. Hay veces que Dios nos quiere llevar a otros niveles o sabiduría en There's Él. times God wants to take us to different levels Y trabajos mayores a los que nos había dado and antes. bigger works. Y pensamos que ya todo está hecho. And we think that everything is done. Y Dios decide derrumbar And God y decides volver a iniciar en esta nueva etapa. and decides for you to rebuild in So, this ¿qué new stage. sucede cuando lo que nosotros creemos que debe pasar So no what happens surge? when we think and what shouldn't happen happens? Cuando las cosas en vez de ponerse mejor comienzan a When ponerse things are peor. supposed to get better, they get worse. Cuando lo que yo miro no es para nada el cuadro que yo tenía pintado So what I en mi look at is mente. nothing like it's supposed to look. Y comienzo a sentirme derribado, comienzo a sentirme desechado, And then sometimes I start to feel down, comienzo a rejected. sentirme rechazado, comienzo a sentirme I start to feel que no estoy al nivel ni en el lugar que Dios that desea I'm que not yo at the esté. level that God wants me. Yo quiero decirte I want to tell you, que para que Dios obre en ti for God to work in you, es necesario it's necessary derribar todo. to be able to crumble down everything. Y en esa destrucción que aparentemente vemos, And in that destruction that we see, si nosotros nos dejamos llevar por lo que miramos, if you're carried away by what you see, ¿verdad? Vamos a creer you're going to believe que Dios no está en nuestra vida, that God is not in your que Dios life, no está a nuestro favor. that God is not in your favor. Pero mientras más yo sirvo y más sirvo, más se complican las But while I cosas. serve, things are complicated. Pero dígale a alguien que está a su lado, But tell somebody next to es you, necesario it is necessary. el proceso The process de demolición. of destruction. Amén. So, aquí voy a hablar So here I'm going to talk to you por today. qué es necesario esto. Why is this necessary? Porque muchas veces construimos a nuestra manera. Because sometimes we built at our way. Y la manera que construimos nuestra vida And the way we built our life, no es la forma que le va a servir a Dios it is not the way it's going to serve al God favor de ese llamado que Él quiere para tu in vida. favor of your calling. So tiene que venir la demolición, So demolition has el to come. proceso de yo no The entiendo, process if I don't el proceso understand. donde me siento vulnerable, Process that I feel el vulnerable. proceso donde me siento débil, The process I feel porque weak. es ahí, Because it's en there. medio de mi debilidad, In middle of your humanamente weakness. hablando, And your human es que nature. reconozco Is that you que recognize necesito a Dios that I need God para reconstruir mi to vida. be able to rebuild my life. So, esa demolición, ese proceso, So that process, diga, es necesario say it's para necessary que tú entiendas for you to que no understand puedes continuar sin Dios. that you cannot continue without God. Ahora, en medio de ese proceso, In middle of that llega la process, la vulnerabilidad, y nos sentimos como que nuestras murallas están abajo. and you feel your walls are down. Había un pueblo que pasó por esto. So there was a city that went through that. Había un pueblo la cual había ido a guerra. There was a city that went to war. Y el rey Nabucodonosor And the king, había derribado sus murallas. he knocked down those walls. Pero si no surge esta situación, But if this situation doesn't happen, no surge lo que va a ocurrir después. the other thing doesn't happen. So, en este proceso, In this process, vemos al pueblo de Jerusalén we see this city que tiene ahora las murallas abajo. that have those walls down. Están vulnerables, They're vulnerable. están sensibles, They're sensible. están en proceso ahora, no saben qué They're in hacer. process. They don't know what to do. Pero en medio de su proceso, But in the middle of their Dios process, alinea, God aligns. llama, He calls. levanta, He lifts up. escoge He y chooses. pone en el corazón And he puts in the de un heart valiente of someone who's que brave le conmovió that he was moved la situación The en la que se situation. encontraba su pueblo. that his city was in. Entonces tiene que surgir
esa situación en el pueblo So the situation has to happen in también the city para sacudir to be able to shake a un llamado as someone who was a called hacer to do lo que Dios necesitaba que él hiciera. what God needed to do. So, Dios pone en el corazón de él So God puts in his heart. el que él fuera ayuda So he was of help en el proceso in the process, doloroso que estaba pasando su pueblo. the painful process they were going through. So, y vamos a leer ahora para que ustedes puedan entender un poquito So now más we're going to read con la palabra. with the word of Vamos God. a ir al capítulo 2 del libro de Nehemías We're going to rápidamente. go to Nehemiah, 2nd of Nehemiah. Amén, gloria a Dios. Si lo pueden buscar ahí, Nehemías 2. Vamos a leer del versículo 1. Es muchos versículos, so voy a leer bien Nehemiah. rapidito. Amén. We're going to do verse 1 and moving forward. So quickly, ¿verdad? Cierto día, estoy leyendo la versión TLA por si acaso la ven un poquito más diferente, porque es más llana y sencilla. Cierto día, en el mes de Abib, le llevé vino al rey Artajerjes. Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Sentí mucho miedo en ese momento y le dije al rey: deseo que su majestad viva muchos años. La verdad, sí estoy triste. Y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. El rey me preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios. Escuchen. En su Listen. momento de tristeza y dolor, In his moment of sadness and este pain, varón this man, era necesario it was que necessary. él sintiera inquietud, It was necessary that he felt, no por irse a llorar, not to go cry, no para echarse a morir con el pueblo. not to die with the city. Necesitaba He needed reconocer to que recognize necesitaban la ayuda de Dios. that they needed the help of God. El proceso viene The process para que comes reconozcamos so you que recognize necesitamos la ayuda de Dios. that you need the help of God. Él reconoce que necesita la ayuda de Dios y dice que pidió a Dios ayuda. He says he asked God for help. Y le contesté al rey: si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de las provincias que están al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. Es decir, él tenía una jornada It's to say he had a journey a la que él tenía que atravesar. that he had to go through. Y él necesitaba una autorización del rey, And he needed an una carta authorization of the que king, a letter respaldara lo que él estaba haciendo that will para back up what que he was doing él pudiera atravesar esos territorios. so he could go through that territory. Hay alguien que tiene que entender There's someone that needs que to cuando understand Dios te pone en el corazón, that when God puts you in the cuando heart, Dios te pone una asignación, that God puts an assignment in your con heart, ella te va a dar la autoridad with it he's going to give you para the tú authority tener que atravesar to be able to go todo lo through, necesario para all the conquistar necessary y hacer esa to asignación. conquer and do the assignment. Hay alguien que tiene que entender There's somebody that needs que to cuando Dios te understand manda a hacer algo, that when God calls you to do Él te something, respalda. he's going to back you up. no hay por qué temer, You have nothing to porque fear. el rey va contigo. Because the king Aleluya. goes with you. So él tenía esa autoridad de parte del rey. So he had that authority Pero from the no king. solo eso. But not only that, Miren todo lo demás que surge. look at everything that Cuando él happens. decide, ay, es que alguien tiene que entender lo que yo Somebody estoy needs diciendo to en esta understand mañana. this. Cuando él decide When he decides obedecer lo que Dios había puesto, to obey what God said, viene el respaldo de Dios. God backs him Viene up. la legalidad y la autoridad. He gives them the Aleluya. legality and de the él authority poder hacer lo que él tenía que hacer. to be able to do what he Pero needed to con do. ello también llegó la provisión. But with that came Porque provision. Dios que llama respalda. Because who he loves, he backs Y up. dice aquí que ellos debían permitirlo pasar, ¿verdad? También le pedí una carta para Asafá,
que era el guardabosque del rey. Asafá debía entregarme, escuchen esto, madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad. Amén. Y para mi casa. Y el rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. No. Amen. Mi buen Dios me My estaba good God ayudando. was helping me. Y voy a brincar un poquito y voy a ir más adelante. Voy a leer el 11, por favor. I'm going to read Bríncame al 11. Nehemiah 2:11. Ok. Dice aquí, pues llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, diga 3 días, 3 days. el hombre llegó y comenzó a mirar lo que había en aquel lugar. So the man got there and started to look at what Pero was happening there. miren esto. Look at this. Lo importante, aquí el enfoque no era tanto el que él miró. The focus was not he was Sino- looking. ¿Con qué ojos miró? With what eyes did he look? Porque si él fue a mirar, humanamente hablando, If he went to look, cuando ese hombre llegó allí, when that man got there, si él hubiera sido emocional y no espiritual, if he was emotional, not ahí mismo spiritual, acaba todo. right there, Se iba a llorar con ese he pueblo. was going to go cry with Porque that ese city. pueblo se encontraba en aprobio. Because that city was found Es in pain. decir, en total destrucción. There was total Imagínate destruction. si él hubiera ido con sus ojos naturales a mirar aquello que encontró allí. Imagine if he went with his Era natural para que él eyes. dijera, de aquí no hay manera He de could have volver a said, "There's no hacer. way. Aquí no hay manera de reconstruir. There's no way to rebuild. Aquí lo que hay es muerte. He would have said, here is Esto death. no se vuelve a levantar. This is not going to rise up Esto again. está completamente derribado. This is completely destroyed. ¿Cuántas veces nosotros miramos How many situaciones do we look at que Dios situations permite en nuestras vidas that God allows in our life como que no hay esperanza? like there's no hope? ¿Cuántas veces miramos con los ojos How humanos many we look with our y no miramos con los ojos de Dios? and we're not looking with God's Cuando Dios eyes? te está mandando a reconstruir, When God is asking you es to rebuild, necesario que te muevas It is necessary y that you veas move. todo con los ojos a través de la fe. and you see everything by Porque faith. la situación y el enemigo te va a susurrar muerte, destrucción. Because the enemy is going to whisper Pero si destruction. mantienes tu mirada hacia arriba y tu oído pegado al cielo, But if you keep your eyes tú up, vas a escuchar y ver que ahí todavía hay esperanza. you're going to hear and see that Todavía hay there's hope. oportunidad. There's still opportunity. Todavía Dios puede hacer algo. Still God can do something. Cuando mires la circunstancia, When you look at ¿con qué ojos circumstances, miramos? with what eyes do you Si see? este hombre no hubiera tenido fe, If this man didn't have faith, eso hubiera terminado allí. he would have finished. ¿Y cuántas veces Dios nos está permitiendo situaciones And how many times God is allowing para sacar situations lo mejor de nosotros? to get out of you the best? Cuando recurramos a Él por las circunstancias, So when we go to him because of the cuando le circumstances, creamos a Él por las circunstancias, when we believe in him por la necesidad, because of the need, por el reconocimiento que te necesito, because we recognize that we need him, cuando nosotros when we miramos con los ojos correctos, look with the correct eyes, no vamos a dejar fácilmente lo que Dios nos ha entregado. we're en not las going to leave ruinas. easily what God gave us. Y cuando hablo de esto, amados, podemos aplicar esto a muchas áreas de We can nuestras apply vidas. this to a lot of things in our Muchas life. veces el matrimonio está mal Maybe our marriage is bad, y estamos a punto de soltarlo and todo. sometimes we're about to let it Estamos a go. punto de escuchar el diagnóstico que nos dice el enemigo. We're about to hear the diagnostic. Inclusive a veces las palabras que salen no tienen que salir del enemigo, sino de el mismo cónyuge. Sometimes words are coming through your Que es posible spouse. que te diga, ay, ya yo no quiero esta situación. Maybe they're talking that they don't want the ¿Con situation. qué ojo estás mirando eso? With what eyes you're seeing things. Pudieras tomar su palabra You could take that word, o pudieras creer que Dios te entregó ese matrimonio or you can believe that God y gave you that pudieras marriage. levantarte a luchar por lo que Dios ha puesto That you en could tus get up and manos. fight for what He has put Son in your muchas hands. las veces So a lot of que el times, enemigo va a hacerte ver the enemy is cosas going to make you see things diferente a como Dios las ve. differently to how God Pero sees de them. ti te digo en esta mañana, But I tell you de today, ti depende. it depends on De you. ti depende. It depends on Si hay you. oportunidad de levantar aquello If there's opportunities que to hoy lift up, parece estar acabado that today seems like y it's destroyed, comenzar allí, gloria a and Dios, start there. desde cero a levantar From zero to lift lo que up Dios te dijo que what iba a God levantar. said He was going to lift up.
Y esto puede ocurrir en la familia. And this can happen in Puede family. ocurrir en las finanzas. This can happen in Puede ocurrir en el finances. This can ministerio. occur in ministry. En muchas áreas de nuestra vida. In a lot of areas in your life. Ahora me gusta mucho esto. And I like this a lot. Sigue, Marquito, por favor, del 10, el 11 en adelante. Continúa. Y dice, llegué pues, ¿verdad? Y ahí duró él 3 días. Mira esto. Él fue a mirar y observar él. He went to go look. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si había otra gente, había guardaespaldas, todo eso. But what happened? There was other people. Why did he go? Él no podía He couldn't llegar allí, get there. comenzar a decir los planes que Dios había hecho con él To start saying the plans God did with him. a gente que no tenían la fe levantada. To people that didn't have the faith lift up. Más allá de una reconstrucción, More than reconstructing, Física. rebuilding, a physical rebuild. era una reconstrucción espiritual It lo was que spiritual necesitaba aquel lugar. reconstruction that they needed. Ese pueblo estaba en vergüenza y aprobio. That city was in shame. Ustedes tienen que entender lo que significa aprobio. You need to understand what that means. Este pueblo estaba afectado The city was affected por la vergüenza. because they felt shame. Sentían deshonra, They felt dishonor. sentían humillación, They felt humiliated. sentían rechazo social. They felt social rejection. En otras palabras, In other words, moralmente estaban degradados. morally they were Ellos estaban experimentando el experiencing aprobio. rejection. Gloria a Jesús. Es decir, It's to say, espiritualmente estaban abajo. spiritually they were low. Amén. Ustedes están muy callados. You're Me really preocupa. silent today. Vamos a darle un aplauso al Señor. Let's give it a pause to God. So, ellos estaban en vergüenza y más allá de ir a construir, él tenía que sacar ese pueblo del estado mental He needed to y get that emocional city. y espiritual en que se encontraban, porque con quién él iba a contar para reconstruir. Who he was going to count to rebuild. So, él fue a mirar aquel lugar So he went to look at that place. y él tenía una visión clara And he had a clear vision de lo que Dios había dicho. of what God already Él said. estaba mirando a través de los ojos de la fe. He was looking through the So, eyes of él faith. cuando fue a mirar, él no So- fue a mirar So he went to look. con una visión de derrota, He didn't went defeated. sino que fue a mirar a ver cómo él podía reconstruir aquella ciudad. He went to see how he could rebuild that city. Y dice ahí después, continúa Marquito, que salió de noche a la puerta y ahí lo dice, ¿verdad? Que ahí dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Continúa. Pasé luego la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura que iba. Gloria al Señor. Amén. Y de ahí en adelante, él continuó, gloria a Dios, mirando y observando aquel lugar. El paso hacia la fuente, el paso hacia el estanque estaba bloqueada. Gloria a Dios. Y cuando miramos lo natural, dice, un estanque, una fuente, eso es un lugar donde hay agua. El lugar más importante The most important place es el lugar que proveía lo que es necesario para tener vida. is the place that provided ¿Qué es necesario para tener vida? Agua. what's necessary to have life. Nosotros no Water. podemos vivir sin agua. We can't live without water. Y ese pueblo tenía una situación And that city had a que el paso a situation la fuente, that when they went to el the paso al fountain, estanque tenía cosas there was things que blocking the fountain of water. impedía Things that would limit que ellos tuvieran ese libre acceso a aquel lugar. for them to be able to have free access to that Eso place. en lo natural podía significar In the natural, that could mean muerte natural. spiritual death. Pero cuando tú vas y miras más allá, But when you look further, ¿quién es la fuente de vida? who's the fountain of life? ¿Quién es el agua? Who's the water? Necesitaban libre acceso They needed a la access fuente. to the fountain. Necesitaban sacar They needed to de get su rid mente of their mind, los escombros que estaban mirando. the rubble they were looking Había at, obstáculo espiritual. spiritual Los obstacles. ojos con los que estaban mirando The eyes that were era looking for. obstáculo There were a que ellos se obstacles. mantuvieran conectados a la fuente, So they were connected a to que the ellos se fountain. mantuvieran conectados a un a un Dios So they were connected que to había God prometido estar todo el tiempo con este pueblo. that promised them to be with them. Es decir, It's to say, su mirada, their eyes, la ausencia de lo que ellos estaban
la ausencia de lo que Dios le había prometido God promised him. estaba siendo distorsionada It was being por distorted lo que ellos estaban by what they mirando. were seeing. Y hay muchas veces There's a lot of times que necesitamos mantenernos cerca de la fuente, that you need to maintain yourself porque close to the fountain, perdemos la visión, because you lose your vision perdemos la mirada You lose your hacia sight Dios, to God. nos distraemos, You get distracted. comenzamos a creer You begin to believe nuestra situación actual your y situation, no vemos and you don't que see estamos en proceso that you're in de process reconstrucción, of being que rebuilt. cuando todo parece estar abajo That when everything that it es looks like is tiempo de down, volver a comenzar. it's time to Que start cuando again. parece que hay destrucción, And it looks like es destruction. una oportunidad It's an que Dios nos opportunity está dando that God gives para you levantarnos to get y up comenzar and to a start. decir que tú quieres. So what do you want? Parece que todo está abajo, It looks like everything pero is no, down. porque But no. ahora no construyo yo, But now I sino don't que construct, construyes tú. But now you construct. Pero es necesario que un hombre, una mujer de Dios But it's necessary se that a man of God mantenga conectado a la maintains fuente de connected to the vida fountain of life. que es Cristo Jesús. That's Christ. Amén. So, esa área estaba bloqueada, había So un the area bloqueo was blocked. espiritual There was a allí. spiritual block right there. Más allá de lo físico, It was more than sus physical. mentes Their minds, no estaban alineadas they were not aligned. a que si Dios lo permitió, It's that God allowed it. por algo lo permitió. There's a reason why He Si allowed Dios lo it. permitió, If He allowed mi it, enfoque no es por qué, my focus is not sino why, para qué. but for what. Mi enfoque no es quedarme allí, The focus is not to sino stay de there, volver a levantarme but y to get decir, back up and say, ahora voy now I'll go pegado a la fuente close to the que es fountain necesario en mi vida that is necessary in my para que life, no haya desvío so I will de not lo be que Dios quiere distracted hacer en mi vida. for what God wants to do in my life. ¿Qué significa estanque? What does that mean? El estanque, mis amados, en este caso, no como In el de this Bethesda, case, era un lugar donde almacenaba it agua. was a place that used to gather water. Esa agua la utilizaban para diversas They necesidades, used to use that water for different como things. el riego, es decir, te necesitaban agua para las, ¿verdad? Sus cosechas, They needed water for their necesitaban plants agua para criar to be able to raise, y para levantar sus, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, los reses, los animales. to be able to raise Sin animals. agua, amado, todo Without aquello water, iba a morir. everything was going to die. Así es nuestra vida espiritual. But that's our spiritual life. Si no tomamos el agua, If we don't drink from the water, vamos a morir. we're going to die. So, Dios era la fuente. But God was the fountain, Amén. Como la fuente de vida, like the fountain of life. el agua viva. Y era la fuente de bendiciones de Israel. He was the fountain of blessing for Israel. Jesús como la fuente. Jesus as the fountain. Jesús como la fuente. Jesus as the Es lo que fountain nosotros tenemos ahora. is what we have now. En aquel entonces no tenían lo que tú y yo tenemos. They didn't have what we have now. Amén. So, había allí So there un suministro de agua que estaba bloqueada. So there was water that was blocked. Cuando nuestra mente se bloquea, When our mind is blocked, cuando nuestra visión when our se- vision se nubla, is cloudy, nos cohibimos de un suministro inagotable. Nos cohibimos de un suministro inagotable. ¿Amén? Que es nuestra ayuda a nuestra vida espiritual. is our help for a spiritual life. ¿Quién era Sanbalat? Ahora le voy a hablar algo. Now I'm going to talk to you about something. Ya usted entendió You already que hay understood veces that there's times, que van a haber there's momentos going to be times donde todo va a parecer que va mal. that everything appears like it's going Pero wrong. aunque parezca que va mal, But even though it appears it's todo going está wrong, obrando para bien en mi vida. everything is working for your Amén. good. Algo Dios quiere hacer. Something God wants to Y lo do. bonito es que Dios quiere construir algo nuevo, And God wants to construct algo something mejor, new, something algo better, más sólido. Something more Aleluya. solid. Algo que lo represente a something Él. that represents Him. Pero cuando por fin entiendes But when you finally y understand, cuando por fin decides, and when you finally decide, voy a hacer I'm going to lo do que Dios me ha mandado a hacer, what God has called me aunque to do, todo parezca al revés, even though everything looks yo le sideways, creo a Dios. I believe God. Voy a levantarme, I'm going to get up. voy a continuar, I'm going to continue. voy a reconstruir. I'm going to rebuild. Hay algo más que es necesario. There's something else that's necessary. Ay, dígale que tienes que conocer a tu Sanbalat. You have to know your Sanballat. Sanbalat y Tobías.
Sanballat, mis amados, era el gobernador de Samaria. He Y was a dice governor. Nehemías 4 Nehemiah 4 says, que cuando Sanballat escuchó when Sanballat heard que había uno that there was one que se estaba that levantando was getting up a quitarle la vergüenza to take the shame y el off, aprobio, que le había creído a Dios that believed y God dijo, voy a hacer and said, lo I que Dios am me dijo. Se going to do what God levantó said. uno One rose up a querer contradecir to want to lo contradict que Dios había mandado hacer a Nehemías. what God sent Nehemiah to do. Sanballat era una figura de autoridad de el pueblo de Samaria. Sanballat was a figure of No era authority. cualquier cosa. He was not just anyone. ¿O usted cree que cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios se levanta cualquier cosita? Do you think when you want to do the will of God, just anything rises up? No es cualquier cosa que se levanta. It's not just anything. Son cosas It's fuertes. strong things. Porque el propósito es de nublar tu visión Because the purpose y is for you to see desviarte blurry de continuar por el camino que Dios te está mandando a andar. and detour you. So, Sanballat se levanta en contra de los planes de Nehemías He rises up against Nehemiah. junto con Tobías y literal They literally los acosaban. are getting stalked. Es decir, llegaban a los sitios Let's just say he gets to city y en to the esos places, lugares and in those comenzaban a places, hacerle la guerra they used to want to just come y a against him. burlarse de ellos They used to mock them y a decir, ¿y ahora qué van a and say, "Hey, hacer? what are you going to do now?" Con eso que ustedes están With that you're construyendo. constructing. Aleluya. ¿Ustedes creen que con eso van a lograr algo? You think that with that you're going to be able to do Ay, something? ¿cuántas veces How many times? el enemigo no va a querer levantarse The enemy is going to para want to rise decirte up por más que tú oras to todo tell sigue you igual? that even though you pray, things Todo should be the está same. perdido, gloria al Everything Señor. is lost. Pero no importa But it doesn't matter. lo que diga y salga de la boca What comes out of the del mouth enemigo, of the ni enemy. salga de la boca de Tobías ni Sanballat, It doesn't ni de matter. gente que no tienen visión, There's people that don't ni de have gente vision. que no están claras en lo que Dios te ha mandado And the en people este that are not tiempo. clear what He has called you Lo to que do. importa es What matters lo is que salió de la boca What de came Dios. out of the word of God. No nos podemos You distraer. cannot get distracted. Sanballat, Sanballat. amén, era quien fortalecía un ejército, no era cualquier persona. He had an army. Era un hombre que estaba lleno de odio, He was filled with hate. un hombre que estaba lleno de envidia, He was a man that was un hombre envious. que era enemigo. He was an enemy. Amén. So había unas posiciones. So there was a Y position. nosotros tenemos que entender que cuando nosotros queramos When God wants hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, what God calls us to van a do, haber oposiciones there's going to be en opposition dimensiones espirituales. in spiritual dimensions. No podemos mirar rostros. We cannot look at the face. Es en dimensiones It's a espirituales. spiritual dimension. Amén. So cuando alguien So when se someone levante a robarte la fe, rises up to take away no your lo peace, tome personal. don't take it personally. Entiende que Understand viene that you a have. ayudarte a crear He perseverancia, wants you to persevere. resistencia, Resistance. y viene a hacerte aferrarte a tu And fe. He's going to make you hold Porque si no te harder to your aferras faith. a tu fe, Because if you don't hold on to no your vas faith, a poder subsistir. you're not going to be able to Pero esos resist. procesos Those vienen a processes hacerte resilientes, makes you vienen a resilient, hacerte fuerte. makes you strong. Es decir, It's to say, que cuando vuelva a levantarse so when they come and rise up el again enemigo against you, o Tobías o Sanballat en tu when they contra, come against you, en una próxima in the ocasión, next tú occasion, sabrás qué hacer. you know, you're going to know what No to do. cualquier circunstancia te va a derribar. Not any situation No is going to knock cualquier you cosa down. te va a hacer soltar. Not just anything is going to let you No let go. cualquier cosa te va a hacer huir. Not anything is going to make you flee. Aleluya. El precio no te va a asustar. The price is not going to scare you. Porque muchas veces no es lo que otros hagan, sino lo que yo tengo que hacer. Sometimes it's not about what others are doing, but what I have to Y do. lo que yo tengo que hacer a veces es difícil. What I have to do sometimes is hard, Y esa parte no la queremos hacer. and that part we don't want to do it. So, a veces el enemigo somos nosotros mismos. So sometimes the enemy is ourselves. Cuando Dios nos pide que oremos When God asks us to pray, por restaurar un to matrimonio restore our marriage, donde el hombre ha maltratado o ha hablado feo, where the husband has mistreated his donde wife, no te ha dado el trato que merece, when he hasn't give you the treatment you deserve, lo más fácil es decir aquí, suelto esto. the easiest thing to do is to let it go. Lo más parecido a Dios es orar
But we have to pray. para que la voluntad de Dios So the- agradable y perfecta sea la que se cumpla en mi vida. So the will of God is done in our life. Porque nos resulta Is a result. más difícil entender que Dios es un Dios que reconstruye. So hard to understand that God is a God that rebuilds. ¿Por qué? Porque cuando se trata de construir, Why? Because when it's talking about constructing, todo el mundo está contento, everybody's happy, expectante, expectant. porque todo el mundo tiene un anhelo, pastor, propio. Because everybody has a Y desire. uno dice, voy a construir. And I'm going to construct. Y eso es una alegría tremenda And that's a joy. y un entusiasmo. Y empezamos, aunque sea difícil, empezamos con gozo. Even though it's hard, we start to construct. Como estamos construyendo un hogar, una casa, ¿verdad? Like we're building a house. Una iglesia, lo que sea. ¡Wow! Vamos a construir esa You're happy to liebre que nos da, esa pasión por construir algo nuevo. You're passionate to rebuild something new. Aleluya. Pero cuando esa construcción But with that construction se nos va abajo, goes down, qué difícil es how hard it is decir, wow, tengo que comenzar de nuevo. to say, wow, I have to start over. Aleluya, tengo que comenzar de nuevo. I have to start again. Hay veces There's times que la reconstrucción that reconstructing, era necesaria it is necessary porque construimos en la arena y no en la roca. because we're building in the sand and not the rock. Y tuvo que venir And then it had to come, aquello, sacudir los simientes that to come shake a it, tiempo, aleluya, para que pudiera haber reconstrucción. so there could be reconstruction. Pero nos encanta hacer otras cosas y no reconstruir. But we like to do other things rather than ¿Sabes reconstruct. cuántas cosas estén derribadas hoy en día porque no queremos pagar el precio de la reconstrucción? You know how many things are in the floor that we don't want to rebuild? Porque cuando dije a construir estamos entusiasmados. Because when you're going to build, you're happy. Pero cuando todo está abajo, But when everything's down, tú no encuentras cómo iniciar de nuevo. that you don't even know how to start, Que muchas veces tus emociones están that your afectadas. emotions are affected Porque fuiste lastimado. because you were hurt, Porque ahora te toca tirar el orgullo a un lado. because now you need to Y throw it to decir, the side. no voy a hacerlo a mi manera, sino a la manera I'm de not going to Dios. do it my way, but your way. Cuesta más. It costs more. Pero Dios sigue siendo un Dios de reconstrucción. But God is a God of Dios sigue reconstruction. siendo un Dios de restauración. God is a God of Dios sigue restoration. siendo un Dios de renovación. God is a God of renovation. Si no, pregúntale al que está a su lado, If not, ask the one who's next to ¿qué you hizo Dios contigo? what God did with you. Cuando recordamos When we remember de dónde Dios nos sacó, where God took us out of, cómo estábamos nosotros, how we were, se nos hace muy fácil it could be really easy mirar al hermanito ahora to look at your brother or sister porque now estamos reconstruidos because y reconstructed mirar lo que le falta a la construcción o la and be able to look at reconstrucción what's missing y hasta pensar and sometimes think, ese no va para ningún lado he's not going anywhere. porque en el proceso de reconstrucción vemos todos los defectos, In the process of building, we see vemos las defects. fallas, We can see what's missing. pero Dios no es como nosotros. But God is not like us. Dios es un Dios que toma algo que parece que ya no va a God existir. takes something that it looks like it's not good. Dios es un Dios que toma algo de la nada God takes something out of y nothing vuelve a hacer algo and He starts to do something. maravilloso. Gloria al beautiful. Señor. So hay que estar derribados So we have to be knocked para que podamos ser so reconstruidos. we could be reconstructed. Amén. ¿Y qué surge? So what happens? El enemigo te quiere hacerte quedar The enemy wants you to stay en el oprobio. in the shade. Él quiere hacerte quedar en el oprobio, He wants you to stay there en la parte de la vergüenza. where you feel shame. Pero Dios vino a quitar tu vergüenza. But God came to take away your shame Porque Dios no vino a avergonzarte. because He didn't come Dios no to vino a shame you. destruirte. He didn't came to Dios no destroy vino you. a dejarte abajo. He didn't came to leave you in the Dios vino a floor. reconstruir tu vida He came to reconstruct your para que life. tú mañana seas un So testimonio you tomorrow are a de un testimony Dios que reconstruye, of a God that reconstructs. de un Dios de segunda He's a God of oportunidad, second opportunities. de un Dios donde el enemigo quiso poner When the vergüenza, enemy wanted to put shame, Dios pone testimonio God puts que testimony glorifica su that nombre. glorifies His name. Aleluya. Gracias, Señor. Dios quita el estanque, Dios quita los bloqueos. God takes away the blocks. Perdón, Dios mueve el estanque.
Dios quita los bloqueos God takes the blocks para que out las aguas en tu vida sean movidas, so the water can move para in your life, sacarnos de la comodidad, to take you out of your comfort, para sacarnos del estado en que lo to encontramos. take you out of the state you're Pero in. Él es la But fuente. He's the fountain. No importa si se levantó Tobías y Sanballat. It don't matter who rises up No against you. importa si el diagnóstico es contrario. The diagnosis is different. La oposición Opposition es la señal is the de sign que lo que estás haciendo that what you're doing está bien. is good. La oposición Opposition es la señal is the sign que lo que vas a hacer that what you're going to do está bien. is good. La oposición Opposition es la señal is the sign del querer detener that wanting to tu stop trabajo y lo que vas a your hacer work and what you're going to do de parte del infierno, from the enemy, porque sabe because he knows que en las manos de Dios, that in the hands of si tú God, llegas a ser if you become obediente obedient y haces and you do lo que Dios what God quiere que hagas wants you to do en medio de ti, en medio de casa, in the middle of your en house, medio del matrimonio, in the middle of your marriage, en medio de la in familia, the middle of your tú family, you y tu casa and your house serán más que bendecidos will be blessed y serán testimonio and will be a de un Dios testimony grande of a big que God toma ruinas that takes y ruin las reconstruye and reconstructs y hace de ellas palacio and he y does hace their de ellas palace. obra and he does admirable. a admirable job. La oposición Opposition tiene que venir. has to come. No se intimiden Don't get por intimidated la oposición. by opposition. Es la señal That's the de sign que algo estás haciendo bien. that something you're doing No good. dejes de orar, Don't stop praying, porque es la señal de que tu oración because it's a sign that your está prayer llegando al trono de la gracia is de getting to the Dios. throne of God. No te intimides por la oposición. Don't get intimidated. La oposición solo es distracción Opposition is only para distraction, desenfocarte so you lose de focus la reconstrucción en la cual Dios te ha metido. of the reconstruction God Gloria al is doing. Señor. Aquellos hombres se burlaban de ese pueblo y ellos se sentían débiles en esos momentos. They felt Gloria a weak. Dios. La burla, el desprecio The y el rejection. dolor profundo en la que ellos se And the encontraban. pain that they were Pero in. hubo alguien. But there was someone. Hoy te digo que hubo alguien. There was someone. Y hoy te digo que hay alguien. There is someone. Y ese eres tú. And that is you. Ese eres tú. That is you. Ese eres tú. Me gusta el That is entusiasmo de you. mi hermano. Ese eres tú. That is you. Ese eres tú. That is you. A quien Dios está Who llamando. God is calling. Recuerde siempre, con esto termino, Always remember this. que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, That our fight is not Por against eso- flesh or blood. pero nuestra carne lo va a sentir. But our flesh is going to feel it. Nuestra lucha es espiritual, Our struggles, spiritual struggles. pero tu carne la va a sentir. But your flesh is going to feel it. El enemigo va a querer sacudir tu carne. The enemy is going to shake up. Pero recuerda que Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todos los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro. Micrófono, por favor. Contra las fuerzas espirituales del mal de los reinos celestiales. ¿Quién es tu lucha? ¿Con quién es tu lucha? ¿Con quién es tu lucha, iglesia? With who is your struggle? No te pongas a pelear. Don't start fighting. No pelees con los tuyos. Don't fight with yours. Cuando llegue el momento, mejor calla. When the time Hay comes, momentos just be donde quiet. no vas a ser tú que convenza. Sometimes you're not going to be the one to Hay convince. momentos donde no vas a ser tú que tienes que pelear a defenderte. Maybe it's not you that has to fight to Hay defend momentos yourself. que tú no vas a poder cambiar a alguien. You're not going to be able to change Pero someone. si vas a la fuente, But if you go to the vas a fountain, retomar fuerza. you're going to get Tus strength. fe serán renovadas. Your faith is gonna be Aleluya. renovated. Y Dios peleará por ti. And God will fight for Dios you. peleará por ti. God will fight Yo for estoy you. hablando con un pueblo que está celebrando And I'm talking to a que city Dios that's peleará celebrating por él. that God will fight for Yo dije you. que cuando Dios te manda a hacer algo, When God sends you to do vendrá something, respaldo del cielo a He's tu gonna back you favor. up. Tú no estás solo, You're not alone porque fuiste llamado a because you were called to levantar legados. get up. Y dije legados, Legacy. pero ya fuiste llamado a levantar legados sin lecciones.
You're called to lift up sin legacy, heridas, but not without hurt. diferentes, para que ellos no tengan que atravesar lo que tú y yo hoy It's a atravesamos. different legacy, not the same Fuiste one. llamado You were called a sacar a un pueblo to get a city out de su estado of their state a otro to estado another state, espiritual. a spiritual state. Esta historia nos enseña This story teaches us la necesidad de un liderazgo. the need of leadership. Y a veces nos enfocamos en los And títulos. sometimes we're focused on the titles. ¿Quién soy yo dentro de la congregación? Who am I inside of the church? Nos olvida de quién soy yo dentro de nuestras And casas. sometimes we forget who we are in our house. Lideramos mucho los de We afuera. lead the ones Que no outside. está mal si Dios te mandó. But it's not wrong if God Pero asks you no to. olvides a liderar a los que tienes adentro. But never forget to lead the ones in Porque your se nos hace household. muy fácil apoyar al de afuera. Because it's easy to be able Hablarle to lindo el de support somebody afuera. outside. Orar por el de Pray afuera. for somebody that's Y guerrear outside. con el de adentro. But struggle and fight against the one in your Hallelujah. household. Dígale a alguien a su lado. Tell somebody next to you. Hay un compromiso. There's a compromise. Hay un compromiso There's inquebrantable. there's a compromise. Hay un compromiso inquebrantable. There's an unbreakable compromise. Hay una misión There's a mission que depende de ti. that depends on you. Aleluya. Hay una misión There's a que mission depende de ti. that depends on you. Aleluya. Y hay un respaldo And God's going to back de you aquellos up. que buscan hacer la obra de Dios. To those who want to do the will of God. So, con estos 4 puntos With importantes, these 4 points, cerramos este mensaje. I'm going to close this message. Dios, punto número 1, mis amados. Point number 1. Dios te ha llamado a reconstruir, God has called you to rebuild. no cualquier cosa. That's not just anything. Dios te ha llamado a construir lo dañado. God has asked you to rebuild that is broken. Es muy fácil tomar lo que ya está construido, It's easy to take what's already rebuilt. pero tienes que entender que Dios también es un Dios que quiere que restaures y construyas lo dañado. But God wants you to rebuild. No that is sueltes a lo already built. dañado. Don't let go of what's Ora por broken. lo que ves dañado. Pray for what you see Si is tienes broken. a alguien en casa que está dañado, If you see somebody at home who's broken, no lo deseches. don't reject them. Reclama una Proclaim reconstrucción en la vida de ese A alguien. reconstruction in that person's Alguien life. tiene que reconstruir a lo Somebody que has Dios to rebuild. selló y marcó. Porque Dios Because God es un Dios de reconstrucción. is a God of ¿Alguien reconstruction. puede entender en este Can somebody mañana understand this? que somos reconstruidos? That we are reconstructed? Somos reconstruidos We're reconstructed para construir. to construct. Somos reconstruidos para reconstruir la vaina manso, Reconstructed to mansa, construct. leveshanda. Somos reconstruidos para reconstruir lo dañado. Construct that is broken. Así que no importa So it doesn't matter que todo parezca en ruinas. that everything looks like it's Tú ruined. puedes levantar You can get up y ayudar and help a otros levantarse. get others to get up. De ti It depende depends on you que muchos dañados because there's a lot that are se damaged puedan levantar. that can't get up again. Por eso hay momentos en que nuestra vida There's moments in our life que parecen que todo va abajo. that everything looks like it's going downhill. Pero recuerda que cuando todo está abajo, But remember, when everything is down, no es momento de quedarte abajo, it's not moments to stay there. sino momento de reconstruir. It's for a moment to reconstruct. Punto número 2. Point number 2. A veces para alcanzar lo que Dios quiere para ti, To be able to reach what God has for you, es necesario it is pasar necessary por las ruinas to go through the ruins para que puedas volver a construir. so you can rebuild again. Hay veces que todo se te va a ser quitado. Maybe everything's going to be stripped away from you. Hay veces que te vas a quedar sin nada. You're going to maybe stay without nothing. Pero qué hermosa oportunidad But what a beautiful opportunity Dios te está dando para comenzar de nuevo. God is giving you to start again. No lo puedes ver como destrucción. You cannot see it as destruction. Hay gente que tienen que entender quiénes son en Dios y quién There's es people Dios that need to understand who you are in y Christ quién es Dios en ti. and who is God in you. Tú no eres cualquier You're cosa. not just anything. Tú eres un hijo y una hija de Dios. You're a son and daughter of God. Y si Dios permitió llegar a algo que parece la ruina, And if God allowed you to see something es that's porque ruined, Dios quiere comenzar obra nueva. it's because God wants to Y start a todo new lo que work. Dios tiene para ti And everything God has es for you bueno, is good. agradable It's- y and perfecto. it's perfect.
Dije perfecto. I said perfect. Aleluya. El número 3. Number 3. Cuando te propongas hacer tu asignación, When you do your assignment, siempre habrá oposición there's always going to be opposition. para que desistas. So you don't keep going. Pero permanece enfocado But if you remain focused y sigue trabajando. and you keep working, No es tiempo de sentarte it's not time to sit down a llorar, and cry ni deprimirte, and to get depressed ni aislarte, and to isolate sino yourself. de volver But it's time to a start again, ponerte en las manos to put yourself in the del hands maestro constructor. of Amén. God who constructs. Permanece enfocado. Remain focused. No escuche las voces, Don't listen to the voices. ni mires con tus ojos. Then look with your Mira a eyes. través de la óptica de Dios. Look through the eyes of God. Que Dios te dijo, What did God tell you? eso mirar. That look. Y el punto número 4. Number 4. Aunque parezca que no tengas nada Even though it looks like you have nothing. con qué hacerlo, With what? With how to do it. tienes todo lo que You have necesitas. everything you need. Aunque parezca que no tienes nada Even though it looks you have nothing. con qué hacerlo, How to do it. tienes todo lo que necesitas. You have everything you need. Tienes la fe, You have faith. muévete. Move. Tienes la proposición o la disposición en tu corazón. You're determined. Tienes a un Dios You have God que te ha mandado a hacerlo, who has called you to do it. que te va a respaldar Who's going to back you up con todos los recursos que with all the necesites. resources that you need. Y cuando digo recursos, And when I say resources, no estamos hablando, por favor, la música oyería. No estamos hablando de recursos We're not solo talking- we're not naturales. talking about physical resources. Cuando yo dije que hubo un Nehemías, When I said there was a Nehemiah, fíjate de esto. check this out. Dios lo manda, God sends him. Dios le suple God supplies todo lo que él necesitaba, everything that he needed. materialmente hablando. Materialistic, Alguien, wow, Shakai, materialmente hablando, materialistic le things, dieron la madera, le dieron los permisos, Gave him le the dieron la wood. autoridad, le dieron la legalidad. the legality, everything. Pero él allí cuando llegó se encontró con un solo problema. But when he went there with one problem. Es que él tenía que levantar el ánimo de aquel pueblo He needed to rise up these people para que ellos entraran en la visión que Dios le había entregado, so that they entered in the vision God gave them. para que ellos también decidieran So they also decided participar to participate en aquello in that que Dios quería hacer en sus vidas. that God wanted to do in their life. Hay momentos There's moments en que Dios lo que necesita that with God what he needs es que tenga fe is that you have faith, y que te muevas that you will creyendo believing que Él te ha dado todo lo que necesitas that he has given you everything you need para lo que Él te está mandando a for hacer. what he has called you to do.